Tras la caída de la Alemania nazi en mayo de 1945, muchos hombres que habían pertenecido a la temida Schutzstaffel-SS se encontraron ante un panorama totalmente diferente al que habían conocido hasta entonces. La SS había sido una de las principales instituciones represivas del Tercer Reich y había acumulado un poder considerable bajo el mando de Heinrich Himmler. Con la rendición incondicional de Alemania, la disolución oficial del Partido Nacionalsocialista y la ocupación aliada del país, el destino de estos individuos se volvió muy incierto. Muchos se sentían traicionados por la cúpula del régimen, otros estaban dispuestos a huir y a esconderse, y otros mantenían la expectativa de que podrían diluirse en la población civil sin ser perseguidos, aprovechando la confusión inicial que reinó en los primeros meses tras el colapso del gobierno de Adolf Hitler. Sin embargo, el destino de los hombres de la SS no fue ni sencillo ni uniforme. Dependía en gran medida del rango que hubieran ostentado, de las acciones específicas que hubieran cometido, de la región en la que estuvieran y de las potencias aliadas que controlaban dicho territorio. Por ello, no es correcto hablar de un único desenlace para todos los miembros de la SS. Hubo quienes fueron juzgados, condenados a largas penas o ejecutados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, mientras que otros lograron escabullirse de la justicia y emigrar a distintos países de Europa o a lugares tan distantes como América Latina o el Medio Oriente. También existieron casos de exmiembros de la SS que, gracias a sus habilidades técnicas o de inteligencia, fueron reclutados por potencias occidentales o por la Unión Soviética para labores de espionaje o investigación, aprovechando el conocimiento que poseían acerca de la maquinaria de guerra nazi o sobre la Unión Soviética. A partir de mayo de 1945, la principal preocupación de los aliados era el establecimiento de un nuevo orden que evitara la reconstrucción de un poder nazi y que sentara las bases para un futuro más estable y democrático en Europa. Se instauró un proceso de desnazificación, y la SS fue declarada organización criminal en su conjunto en los juicios de Nuremberg. No obstante, en la práctica, desnazificar a toda la población alemana y a todos los miembros del partido o de organizaciones como las SA o la SS se volvió una tarea colosal. El país estaba devastado por la guerra. Había millones de prisioneros de guerra dispersos por todo el continente, una multitud de civiles desplazados y destrucción masiva en las infraestructuras. Con el inicio de la Guerra Fría y la creciente tensión entre las potencias occidentales y la Unión Soviética, el enfoque que las autoridades aliadas iban a tomar en relación con la persecución de criminales de guerra y miembros de la SS comenzó a variar. Mientras que en los primeros años había un esfuerzo más o menos unificado para llevar a cabo juicios, condenas y purgas de individuos que hubieran participado en la maquinaria del terror nazi, con el paso del tiempo la prioridad pasó a ser la contención del comunismo y la recuperación económica de la nueva Alemania occidental. Aquellos que vivían en la zona de ocupación soviética, luego convertida en la República Democrática Alemana, encontraron un entorno distinto, donde las autoridades comunistas se mostraban más dispuestas a castigar a exnazis de alto rango, aunque también hubo casos de manipulación política y reclutamiento de cuadros valiosos para servir al nuevo gobierno. Dentro de la propia SS había diversas estructuras y categorías de membresía, desde los altos mandos, ORSS Bundpolizeiführer, y oficiales de las Waffen-SS, hasta los guardias de los campos de concentración y exterminio, y los miembros de la policía secreta e incluso de las unidades encargadas de la persecución de partisanos en la retaguardia del Frente del Este. Muchos de los elementos más comprometidos con los crímenes se habían refugiado en la idea de luchar hasta la muerte, y así lo hicieron en los últimos días de la guerra en Berlín, en la defensa desesperada de la capital, o en las batallas finales en otros frentes. Algunos murieron en combate, mientras que otros fueron capturados por los soviéticos o por las fuerzas estadounidenses, británicas y francesas. Por otro lado, muchos oficiales de menor rango buscaron escapar con identidades falsas, mezclarse con la población civil o utilizar rutas de huida hacia Austria, Italia u otros países. Una vez que la guerra finalizó, se desató la persecución de los principales jerarcas, pero no siempre se logró llegar a todos. Por ejemplo, Heinrich Himmler, líder supremo de la SS, fue capturado por fuerzas británicas en los últimos días de la guerra, pero se suicidó poco después, antes de poder comparecer ante un tribunal. Otros jerarcas, como Ernst Kaltenbrunner, fueron enjuiciados en Nuremberg.
Kaltenbrunner fue acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y terminó siendo ahorcado. No obstante, miles de hombres que habían portado el uniforme de la SS de rango medio y bajo lograron evitar la justicia en un primer momento, gracias al caos que reinó en la posguerra y a la falta de un sistema de identificación único e inmediato que permitiera a las autoridades aliadas localizar a todos los antiguos miembros. En este contexto, algunos exmiembros de la SS encontraron refugio temporal en los campos de prisioneros de guerra, donde se mezclaban con soldados regulares de la Wehrmacht. La línea que separaba al ejército regular alemán de las unidades de élite y represivas de la SS no siempre era clara para las autoridades encargadas de procesarlos, sobre todo si los prisioneros quemaban sus documentos o adoptaban identidades falsas. Así, muchos lograron pasar inadvertidos. Por otro lado, en la zona de ocupación soviética, el Ejército Rojo comenzó a detener y trasladar a numerosos prisioneros, especialmente a aquellos con mayor responsabilidad en los crímenes de guerra. Era frecuente que estos prisioneros fueran llevados a campos de trabajo forzado en la URSS. Allí, muchos perecieron debido a las terribles condiciones, y solo unos pocos regresaron tras ser repatriados a finales de la década de 1940 y principios de la de 1950. Mientras tanto, en la zona occidental, se establecieron tribunales militares y también juicios locales donde muchos exmiembros de la SS fueron juzgados por delitos de diversa índole. Las condenas variaron notablemente, dependiendo de la evidencia disponible y de la gravedad de las acusaciones. Algunos recibieron penas relativamente cortas y fueron liberados en pocos años, mientras que otros obtuvieron sentencias de cadena perpetua. A pesar de ello, con la progresiva estabilización de la posguerra y el inicio de la Guerra Fría, aumentaron las presiones para que la antigua Alemania Occidental, la RFA, recuperase su funcionalidad como Estado, por lo que las autoridades de ocupación, sobre todo las estadounidenses, fueron reduciendo su interés en continuar con juicios masivos contra personas de menor rango. Se priorizaron los casos más sonados y se intentó que la recién fundada República Federal Alemana asumiera la responsabilidad de castigar a los exnazis. Sin embargo, la joven república necesitaba funcionarios y profesionales para reconstruir el país. Esa necesidad de mano de obra calificada y la urgencia de estabilizar las instituciones permitió a muchos exmiembros de la SS, sobre todo aquellos que habían tenido roles técnicos o administrativos, reintegrarse a la vida civil e incluso ocupar puestos en la nueva administración pública, en empresas u organizaciones privadas. Por supuesto, los altos cargos con notoriedad pública o aquellos que habían sido responsables directos de crímenes muy graves tenían más dificultades para ocultarse, pero en general, muchos lograron reiniciar su vida sin gran repercusión. Además, el fenómeno migratorio jugó un papel importante. Una parte de los exmiembros de la SS, en especial aquellos temerosos de ser descubiertos o juzgados, buscaron nuevas oportunidades en otros países. Se constituyeron redes de fuga, que históricamente han sido denominadas Ratlens o rutas de las ratas, que operaban principalmente a través de Italia y España, con la ayuda de ciertas estructuras de la Iglesia Católica, diplomáticos de países latinoamericanos y organizaciones clandestinas de exnazis que se solidarizaban o se beneficiaban de sobornos. De esta forma, un número relevante de ex-SS terminó en países como Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, así como en algunos países de Oriente Medio. En estas naciones, muchos adoptaron identidades falsas y se establecieron en comunidades que a veces contaban con la simpatía de gobiernos o autoridades locales que veían a estos inmigrantes como mano de obra especializada. Hubo figuras muy conocidas, como Adolf Eichmann, encargado de la logística de la solución final y uno de los principales organizadores de la deportación de judíos hacia campos de exterminio, que logró huir primero a Austria y luego, con documentación falsificada facilitada por la Cruz Roja, se trasladó a Italia, y finalmente, embarcó hacia Argentina, donde vivió con otro nombre hasta que el Mossad israelí lo secuestró en 1960 y lo llevó a Jerusalén para ser enjuiciado. Su caso puso en evidencia la presencia de antiguos criminales de guerra nazis en América Latina y abrió un debate internacional sobre la responsabilidad y la colaboración de diferentes instituciones en su huida. No obstante, Eichmann no fue el único.
Hubo muchos casos parecidos de oficiales de menor rango que no tenían la notoriedad pública de los principales jerarcas, lo que les permitió vivir en el anonimato casi total. Algunos trabajaron en fábricas, comercios o se dedicaron al campo, mientras que otros formaron pequeñas comunidades de exiliados. Otro fenómeno interesante fue la incorporación de algunos antiguos miembros de la SS a agencias de espionaje occidentales o soviéticas. Con el paso de los primeros años de la posguerra, la confrontación entre el bloque capitalista y el bloque comunista se intensificó, y la información de inteligencia acerca de la Unión Soviética, de sus tácticas, de su estructura militar y de su red de espías se convirtió en un recurso valioso para Estados Unidos y sus aliados. Entre los antiguos alemanes que poseían conocimientos sobre la URSS, estaban los que habían combatido en el frente oriental, en particular en unidades de élite de las Waffen-SS que llegaron a internarse mucho en territorio soviético y que habían conseguido mapas, información logística y experiencia de primera mano en la lucha contra el Ejército Rojo. Estas habilidades, sumadas a una ideología fuertemente anticomunista, hicieron que ciertos organismos de inteligencia estadounidenses y de otros países consideraran útil reclutar a ex-SS bajo proyectos encubiertos. Se conocen casos de reclutamiento y protección de antiguos oficiales nazis, incluidos algunos con historiales de crímenes de guerra, para utilizarlos en la lucha contra la expansión de la influencia soviética en Europa. Un ejemplo de ello fue la organización Gehlen, liderada por Reinhard Gehlen, antiguo jefe de inteligencia militar alemana en el frente oriental. Él y su red de agentes ofrecieron sus servicios a los estadounidenses para llevar a cabo espionaje en contra de la URSS. Si bien la organización Gehlen no se componía exclusivamente de antiguos SS, sí incluyó a varios exmiembros que contribuían con su experiencia y contactos. La organización terminó por convertirse en la base del Servicio de Inteligencia de la República Federal Alemana, el BND, una vez que ésta se estableció. Al mismo tiempo, la Unión Soviética también reclutó a ciertos prisioneros de guerra alemanes, ofreciéndoles privilegios a cambio de cooperar con la inteligencia soviética o de participar en el adoctrinamiento ideológico en la zona ocupada. Aunque el reclutamiento de antiguos miembros de la SS en la URSS fue significativamente menor, se dieron casos de individuos que, por conveniencia o por temor, terminaron colaborando con las autoridades soviéticas. Este fenómeno de reclutamiento y encubrimiento generó ambigüedades morales y controversias, sobre todo en las décadas posteriores, cuando comenzaron a salir a la luz informes sobre la protección y el uso de criminales de guerra nazis por parte de potencias occidentales. Mientras tanto, en la nueva sociedad alemana de posguerra, sobre todo en la República Federal Alemana, surgieron debates en torno a la culpa colectiva y la forma de lidiar con los antiguos nazis. Se instauró la llamada política de desnazificación que, en teoría, pretendía impedir que cargos públicos o privados de importancia fueran ocupados por personas comprometidas con el nacionalsocialismo. Sin embargo, en la práctica, esta política fue bastante irregular y terminó siendo suavizada con el tiempo. Para muchos, reintegrarse a la vida civil significó simplemente omitir su pasado o mentir sobre el mismo, mientras que otros nunca tuvieron que esconderse porque las autoridades no tenían capacidad de investigarlos o juzgarlos de manera efectiva. Numerosos juicios se prolongaron durante años, y en la década de los 50 y los 60 todavía seguían apareciendo casos de antiguos guardias de campos de concentración juzgados en tribunales alemanes. Sin embargo, bastantes individuos lograron evadir a la justicia durante décadas o hasta el final de sus vidas. Muchos de los que habían huido a Latinoamérica o a países árabes permanecieron ocultos, a veces con la colaboración de redes de simpatizantes o de gobiernos locales que preferían mirar para otro lado. Además, se crearon organizaciones clandestinas de ayuda mutua para ex-SS, como la llamada Odessa, Organization of Former SS Members, según el mito y la leyenda popular, aunque su existencia real como una gran organización global se ha debatido a lo largo de los años. Se hablaba de estas redes como apoyo financiero, organizativo y logístico para los ex-SS que necesitaban escapar de Europa o mantenerse ocultos en territorio alemán. El nombre de Odessa se popularizó especialmente a partir de relatos y novelas, aunque los historiadores siguen discutiendo la dimensión real de estas organizaciones y redes de complicidad. Con el tiempo, el interés social e histórico por el Holocausto y los crímenes nazis fue aumentando.
la sociedad y los medios de comunicación fueron presionando a los gobiernos para que no abandonaran la persecución de los excriminales nazis, sobre todo de los hombres de la SS que habían estado directamente implicados en la deportación y el asesinato de millones de personas, principalmente judíos, pero también prisioneros de guerra soviéticos, civiles polacos, partisanos yugoslavos y otras minorías. La magnitud de los crímenes y las barbaridades cometidas en los campos de exterminio como Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor y en tantos otros lugares marcó la conciencia europea, y poco a poco el silencio de la posguerra dejó paso a la reflexión y a la búsqueda de justicia, incluso si tardía. Durante las décadas de 1950 y 1960, se llevaron a cabo varios juicios notables en Alemania, como los juicios de Auschwitz, 1963 a 1965, en Frankfurt, donde se sentó en el banquillo a una veintena de individuos que habían trabajado como personal de las SS en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Varias sentencias de prisión fueron dictadas, aunque muchos consideraron que las penas fueron insuficientes frente a la enormidad de los crímenes. En aquella época, la sociedad alemana empezaba a sacudirse el pasado, y las generaciones más jóvenes exigían explicaciones y responsabilidades a sus mayores. Sin embargo, se calcula que hubo miles de guardias y miembros de la SS directamente implicados en crímenes que jamás llegaron a ser procesados. Conforme fue avanzando el tiempo, la localización de estos hombres se volvió más complicada. Algunos habían muerto en el anonimato, otros vivían con identidades falsas. La persecución se extendía a otros países. Agentes israelíes y cazadores de nazis como Simon Wiesenthal dedicaron sus vidas a localizar a los culpables de las atrocidades. Muchos esfuerzos se concentraron en Argentina, Chile, Brasil y Paraguay, países que en distintas épocas albergaron a conocidos nazis fugitivos. A finales de la década de 1970 y durante la de 1980, la presión internacional condujo a la captura y extradición de algunos ex-SS notorios. Uno de los casos más famosos fue el de Klaus Barbie, el llamado «carnicero de Lyon», que había sido jefe de la Gestapo en esa ciudad francesa y responsable de terribles torturas y deportaciones. Barbie, tras la guerra, fue protegido en un principio por los servicios de inteligencia estadounidenses debido a sus conocimientos sobre redes comunistas. Luego huyó a Bolivia, donde vivió con relativa tranquilidad hasta que fue finalmente extraditado a Francia en 1983. Fue juzgado por crímenes de lesa humanidad y condenado a cadena perpetua, muriendo en prisión. El caso de Barbie demostró cómo muchos ex-nazis, en particular ex-SS vinculados con la represión y el espionaje, habían sido capaces de negociar su supervivencia y escapar a la justicia utilizando sus habilidades o información sensible en el contexto de la Guerra Fría. Aunque en Francia e Italia existieron también procesos contra algunos colaboracionistas o criminales de guerra nazis, gran parte de la responsabilidad de la persecución recayó en la Alemania de posguerra y en la voluntad política de sus gobernantes. Con la consolidación de la democracia alemana, fueron surgiendo instituciones y organizaciones no gubernamentales dedicadas a investigar el paradero de criminales de guerra y a promover su enjuiciamiento. En la RFA, el mandato del fiscal general incluía la investigación de crímenes nazis, pero los obstáculos legales y las limitaciones de recursos hicieron que numerosos casos se archivaran, especialmente si no se contaba con pruebas contundentes o testigos. Con el paso de las décadas, quienes habían estado en la flor de la vida durante la guerra envejecieron, y para cuando llegaron los años 80 y 90, muchos ya habían fallecido o eran demasiado ancianos. Fue, por tanto, una carrera contra el tiempo. Mientras tanto, la República Democrática Alemana, RDA, también realizó juicios contra algunos antiguos nazis que se encontraban en su territorio, utilizándolos en ocasiones para fines propagandísticos en el marco de la lucha ideológica contra la RFA, a la que acusaban de ser demasiado blanda con los ex-nazis. Sin embargo, en la RDA se vivían sus propias contradicciones, puesto que, a pesar de su discurso antinazi, también había reclutado a individuos con conocimientos valiosos. Con la reunificación alemana en 1990, se abrió la posibilidad de reexaminar archivos y pruebas que se encontraban en el este, lo que sacó a la luz información sobre la implicación de muchos antiguos nazis. Aún así, para entonces, la mayoría de aquellos criminales estaban muertos o muy ancianos,
y la persecución penal ya no surtía el mismo efecto punitivo. Paralelamente, durante todo ese tiempo, algunos ex-SS que habían emigrado se integraron a sus nuevas sociedades, intentaron aprender el idioma local, y en ocasiones, fueron vistos por sus vecinos como inmigrantes comunes y corrientes, desconocedores de su oscuro pasado. Otros mantuvieron círculos cerrados, tratando de convivir con compatriotas o personas afines. Algunos siguieron defendiendo, en la intimidad o en foros clandestinos, la ideología nacionalsocialista, y se dedicaron a crear círculos neonazis de menor relevancia política. En América Latina, la connivencia de varios gobiernos autoritarios con los refugiados nazis facilitó que algunos de estos hombres se sintieran seguros. Ejemplos sobran, como ciertas dictaduras que vieron con buenos ojos la llegada de técnicos o militares alemanes que pudieran asesorar en temas de seguridad, contrainsurgencia y organización policial, sin atender al pasado criminal de esos especialistas. También hubo gran hermetismo en las comunidades alemanas instaladas en países del Cono Sur, que preferían no hablar de lo que había sucedido en Europa. Con el tiempo, a medida que se investigaba más y se abrían archivos, la sociedad civil y algunas organizaciones internacionales empezaron a ejercer mayor presión para que se hiciera justicia con los crímenes del nazismo, enfatizando que no eran delitos corrientes, sino crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles según el derecho internacional. Esta concepción jurídica fue clave para que, décadas después, se reabrieran casos o se iniciasen investigaciones contra personas muy ancianas acusadas de haber participado en la maquinaria de exterminio. Hubo debates éticos profundos acerca de si tenía sentido llevar a juicio a alguien que tuviera, por ejemplo, 90 o 95 años. Pero los sobrevivientes del Holocausto y las organizaciones de derechos humanos insistían en que esos crímenes no podían quedar impunes sin importar la edad del perpetrador. Aún así, la realidad fue que un gran número de ex-SS escapó a la acción de la justicia de manera definitiva. Más allá de los juicios, los procesos de integración de los antiguos nazis en la sociedad de la Alemania de posguerra tuvieron implicaciones notables en la cultura y la política. Muchos funcionarios públicos, profesores, jueces, policías y médicos habían tenido algún grado de vinculación con el régimen, y no pocos pertenecían a la SS. La línea divisoria entre un miembro de las SS y un nazi común también podía ser ambigua, ya que el adoctrinamiento ideológico y el entrenamiento militarizado permeaban varias esferas de la vida en el Tercer Reich. La SS era un cuerpo de élite que se consideraba la avanzadilla política y racias del nacionalsocialismo, y no todos sus miembros habían servido en campos de exterminio o en misiones de represión, pero la pertenencia a la SS en sí misma era vista como un signo de lealtad extrema al régimen. Por ende, la desnazificación pretendió eliminar a todos esos elementos, pero en la práctica se vio superada por las necesidades inmediatas de reconstrucción. Asimismo, hubo casos en los que la policía alemana de posguerra acabó empleando a personas que habían servido en las SS, justificándolo por su experiencia en seguridad y su conocimiento de métodos de investigación, lo que hoy nos resulta inquietante desde una perspectiva de derechos humanos. No obstante, tras la posguerra, la represión en la Alemania occidental fue menor que en la oriental, y muchos perfiles pudieron rehacer su vida prácticamente sin problema, a menos que tuvieran la mala fortuna de ser identificados por testimonios directos o por un interés particular de la justicia o de cazadores de nazis. Con el correr de las décadas y la progresiva normalización de las relaciones internacionales de la RFA, la historia de los exmiembros de la SS se volvió un tema de interés para los historiadores y para la opinión pública. Existió una tensión constante entre el deseo de pasar página y el de investigar a fondo las responsabilidades individuales y colectivas. Las conmemoraciones de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica se convirtieron en una parte esencial del debate público, sobre todo a partir de los años 60 y 70, cuando surgieron movimientos sociales que denunciaban la complacencia o el silencio de la generación anterior. En la década de 1980, se incrementó la atención mediática en torno a casos de nazis que vivían en países occidentales. Por ejemplo, en Estados Unidos se llevó a cabo un esfuerzo por parte de la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia para desnaturalizar o deportar a individuos que habían mentido sobre su pasado nazi al inmigrar.
varias personas que habían sido guardias o colaboradores de la SS en campos de concentración fueron descubiertas y expulsadas de Estados Unidos, a veces décadas después de haber vivido allí, formado familias y conducido una vida aparentemente normal. Algunos terminaron siendo enjuiciados en Alemania o en Europa del Este, mientras que otros simplemente perdieron su ciudadanía estadounidense y quedaron en un limbo legal. No todos eran alemanes, también había ucranianos, letones, lituanos o rumanos que habían colaborado con la SS en unidades locales. La colaboración a veces se extendía a grupos paramilitares que se integraron a la SS o se pusieron bajo su mando. Con la caída del comunismo en Europa del Este y la apertura de archivos en la antigua URSS y en los países satélites, se descubrió documentación que permitía profundizar en la participación de distintos individuos y organizaciones en crímenes cometidos bajo la égida de la SS. Sin embargo, para entonces, la mayoría de esas personas estaban muertas o muy mayores. Aún así, se han realizado algunos juicios emblemáticos en las últimas décadas, con personas de 90 y pico de años sentadas en el banquillo, acusadas de colaborar en asesinatos masivos. Los tribunales alemanes han mantenido que la mera participación o contribución en el funcionamiento de un campo de exterminio puede ser delito suficiente para ser condenado, aunque la persona no haya cometido directamente los asesinatos, ya que formaba parte de la maquinaria de exterminio que permitió la muerte de miles o millones de seres humanos. En estos procesos tardíos, la pena efectiva puede verse reducida drásticamente por la edad avanzada del acusado, pero el simbolismo es contundente. Se busca afirmar que el crimen no prescribe y que no hay excusa moral que justifique haber formado parte de una organización genocida. A lo largo del tiempo, la historia de la SS y de sus exmiembros se ha convertido en un recordatorio de las dificultades para impartir justicia en casos de crímenes masivos y sistemáticos. También ilustra cómo el contexto político de la Guerra Fría y las necesidades de reconstrucción pueden llevar a que se minimicen o ignoren responsabilidades pasadas en pos de objetivos considerados prioritarios en el presente. Hoy en día, la imagen de la SS está irremediablemente ligada a sus crímenes, y en Alemania el uso de símbolos nazis está penalizado. No obstante, pervive un reducido núcleo de neonazis que, en la sombra, todavía idealiza la gloria de las Waffen-SS como fuerza militar. Aún así, a escala social y legal, existe un consenso amplio en condenar ese pasado y en recordarlo para que no se repita. En resumen, el destino de los hombres de la SS tras el fin de la Alemania de Hitler fue muy variado, unos fueron capturados y juzgados, algunos cumplieron sentencias o fueron ejecutados, otros huyeron exitosamente y vivieron el resto de sus días con identidades falsas, mientras que otros se mezclaron sin ser reconocidos en la sociedad alemana y jamás enfrentaron consecuencias legales. También existieron casos de reclutamiento por parte de potencias extranjeras, que los utilizaron en su lucha contra el bloque opuesto durante la Guerra Fría. Esta amalgama de situaciones contribuye a explicar por qué el destino de los ex-SS no puede describirse de manera monolítica. La historia se ha ocupado de desentrañar la complejidad de aquellos años, exponiendo las contradicciones y las sombras de un continente que buscaba renacer de sus cenizas, pero que a menudo encontraba impedimentos para procesar adecuadamente el horror recientemente vivido. Queda claro que no todos los criminales fueron castigados y que la justicia, en muchos sentidos, llegó tarde o de manera incompleta. Sin embargo, el mero hecho de que el estigma social y el repudio a la ideología nazista persistan hasta hoy demuestra que, pese a todas las dificultades, sí hubo una voluntad posterior de asumir la memoria de las víctimas y reconocer la responsabilidad colectiva de una sociedad que permitió a la SS ejercer su barbarie. Esa tensión entre el silencio y la revelación, entre la evasión y la justicia, caracteriza la historia de la posguerra alemana y de los hombres de la SS que, en mayor o menor grado, quedaron marcados por su complicidad en el régimen de Hitler. Después de la capitulación alemana y la disolución de la SS como organización criminal, se abrió un capítulo complejo que involucró grandes esfuerzos internacionales por clarificar la magnitud de los crímenes cometidos y la responsabilidad personal de cada implicado. Este proceso no fue sencillo, ya que la maquinaria nazi había borrado muchas pruebas, destruido documentos y asesinado a innumerables testigos de sus atrocidades. Además,
los servicios de inteligencia de la época estaban interesados en aprovechar ciertos conocimientos militares, científicos o técnicos de algunos antiguos nazis, lo que generó situaciones en las que la búsqueda de justicia quedó en segundo plano. En particular, algunos científicos y médicos vinculados al régimen, incluyendo a miembros o colaboradores de la SS, fueron parte de operaciones encubiertas como Paperclip, puesta en marcha por Estados Unidos, con el objetivo de reclutar a especialistas que pudieran ser útiles en la carrera armamentística y espacial contra la URSS. Si bien estos casos se centraban más en gente proveniente de la Wehrmacht, la Luftwaffe o del ámbito universitario nazi, la SS tampoco fue ajena a ese fenómeno, en la medida en que disponía de laboratorios de investigación y trabajaba conjuntamente con instituciones académicas del Tercer Reich. En cualquier caso, la mayor controversia rodea a aquellas figuras responsables de crímenes de guerra que no fueron enjuiciadas oportunamente porque las potencias vencedoras consideraron que era más provechoso aprovechar sus conocimientos para la Guerra Fría. Por otra parte, la Iglesia Católica se ha visto involucrada en polémicas debido a la participación de ciertos miembros del clero, ya fueran sacerdotes o funcionarios, en la facilitación de documentos de identidad o pasaportes que ayudaron a nazis a escapar de Europa por rutas que pasaban por la Italia de posguerra. Aunque la institución eclesiástica oficial ha negado una política sistemática de protección a criminales nazis, se constataron episodios concretos en los que individuos concretos de la Iglesia colaboraron o hicieron la vista gorda, ya fuera por simpatía ideológica o por un fervor anticomunista que superaba el horror a los crímenes nazis. Esta colaboración irregular sembró dudas sobre el grado de implicación de sectores de la Iglesia en la huida de ciertos personajes. Una vez instalados en América Latina o en otros continentes, muchos ex-SS trataron de mimetizarse y llevar una vida normal. Algunos confiaban en el transcurso del tiempo para diluir las sospechas y en la falta de voluntad política en sus países de adopción para investigar en profundidad su pasado. Las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80, por ejemplo, estaban más interesadas en combatir a la guerrilla o a la oposición interna que en desenterrar los crímenes nazis cometidos en Europa 3 décadas atrás. Además, la lejanía geográfica y cultural ofrecía un escudo de protección. Pese a ello, organizaciones como el Centro Simon Wiesenthal y distintas agrupaciones de sobrevivientes del Holocausto persistieron en la búsqueda de estos prófugos. Cada vez que un caso salía a la luz, generaba revuelo internacional e incomodidad diplomática, pues evidenciaba la red de complicidades y la inercia de las autoridades locales. Paralelamente, en Europa, la construcción de la memoria y la conciencia sobre lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial fue un proceso lento pero constante. Para la generación que creció justo después de la guerra en Alemania, a menudo existía un silencio sepulcral en los hogares sobre lo que los padres o abuelos habían hecho durante el nazismo. Muchos hijos se enteraban tardíamente de que su padre había pertenecido a la SS o había servido como guardia en un campo de concentración. En ocasiones, esto generaba rupturas familiares y crisis de identidad. Sin embargo, a medida que avanzaron las décadas de 1960 y 1970, surgió un movimiento estudiantil crítico que impulsó el cuestionamiento a la generación anterior y el estudio de las raíces del fascismo. Aquello provocó, a su vez, que algunos casos judiciales se reabrieran o que se promovieran nuevas investigaciones académicas. En otros países europeos, como Francia, Países Bajos o Bélgica, se persiguió a aquellos colaboradores que habían servido en la SS, incluidos hombres que se enrolaron voluntariamente en divisiones extranjeras de las Waffen-SS. Algunas de esas unidades, formadas por voluntarios locales, participaron en represión contra la resistencia o en acciones en el Frente del Este. Tras la guerra, muchos de estos individuos también sufrieron juicios y penas, aunque, del mismo modo que en Alemania, no todos fueron capturados. La división flamenca de las Waffen-SS, por ejemplo, reclutó a belgas de ideología fascista y anticomunista, y tras el colapso del Tercer Reich, bastantes escaparon o se escondieron. A su vez, en la Europa del Este, se dieron procesos a menudo sumarios con condenas muy duras, incluyendo sentencias de muerte dictadas por tribunales populares instaurados bajo la influencia soviética. Con el tiempo, esto se entremezcló con las purgas políticas propias de los regímenes comunistas,
por lo que no siempre es fácil separar la persecución legítima de criminales de guerra de la persecución política a antiguos rivales ideológicos, fueran o no culpables de crímenes. En los juicios de Nuremberg, la SS fue condenada como organización criminal, lo que implicaba que, en teoría, sus miembros eran sospechosos de complicidad en crímenes contra la humanidad. Sin embargo, se introdujeron matices, como la distinción entre quienes habían cometido crímenes efectivamente y quienes solo habían pertenecido formalmente a la SS sin involucrarse en atrocidades directas, algo bastante difícil de demostrar, dado que la SS misma servía como núcleo de la represión y el exterminio. De hecho, parte de la SS, como las Waffen-SS, operaba como tropas de combate, mientras otras ramas estaban a cargo de los campos de concentración y de la Gestapo. Aún así, la línea entre unidad de combate y unidad de exterminio podía difuminarse, ya que incluso las Waffen-SS participaron en fusilamientos de civiles, represión de partisanos y otras operaciones criminales. Por ende, al declararse criminal toda la SS, se abría la puerta a un amplio espectro de juicios, pero por razones prácticas y políticas, no se procesó a cada uno de sus miembros. De igual modo, el sistema de clasificación en la desnazificación dividía a las personas en categorías, desde los llamados incriminados principales hasta los simpatizantes menores. Muchos miembros de la SS, gracias a su carencia de alto rango de notoriedad, fueron clasificados en categorías inferiores y pudieron reinsertarse sin excesivos obstáculos. Con la fundación de la República Federal Alemana, RFA, en 1949, el gobierno tuvo que confrontar la cuestión de la continuidad administrativa, pues numerosos jueces, policías y funcionarios de la época nazi conservaron sus puestos o se incorporaron al nuevo aparato estatal. Esto llevó a casos en los que magistrados que habían dictado sentencias bajo leyes nazis continuaron ejerciendo la judicatura en la RFA. Ello, sumado a una sociedad aún muy reticente a revisar a fondo su pasado, favoreció una cultura de amnesia parcial. Solo lentamente, y conforme avanzó la democracia, se empezó a urgir la depuración de los responsables de crímenes y a poner un mayor empeño en los juicios. Aún así, los resultados fueron limitados por la escasez de pruebas o por el fallecimiento de los culpables. También influyó la actitud de las potencias ocupantes, que, al adentrarse en la Guerra Fría, vieron en la reconstrucción de Alemania Occidental un baluarte contra el comunismo, por lo que relegaron la persecución a un segundo plano. En este contexto, hombres de la SS que poseían habilidades militares o logísticas a veces se convirtieron en asesores para la incipiente Fuerza Armada de la RFA, la Bundeswehr, o para empresas privadas especializadas en seguridad. Un número reducido se integró formalmente en los servicios secretos occidentales con el fin de luchar contra la influencia soviética. Todo ello ofreció oportunidades para que muchos escaparan de un escrutinio profundo de su pasado. Por otro lado, algunos intentaron fundamentar su defensa en la llamada obediencia debida, argumentando que, durante el régimen nazi, no tenían más opción que acatar órdenes. Este argumento fue desestimado en numerosos juicios, pero no dejó de presentarse. La jurisprudencia internacional y también la alemana consideraron que la obediencia debida no eximía de responsabilidad en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, sobre todo si incluían la aniquilación sistemática de civiles. A pesar de ello, la dificultad para recabar pruebas específicas sobre quién había cometido qué crimen y en qué momento hizo que varios individuos se librasen. La mayoría de las sentencias contundentes se emitió en casos con abundante evidencia o testimonio de supervivientes, como comandantes de campo o torturadores especialmente conocidos. Mientras tanto, los de rangos intermedios o subordinados con menor visibilidad tuvieron más facilidades para evadir a la justicia, salvo cuando se producían testimonios directos en su contra. Con el pasar de los años, conforme la sociedad alemana fue asumiendo su responsabilidad histórica, aumentó la relevancia de la educación sobre el Holocausto. El consenso en la historiografía alemana y en la memoria colectiva es que la SS representó la culminación del terror nazi, puesto que articulaba tanto la represión interna como la ejecución de la solución final, persiguiendo y asesinando sistemáticamente a judíos, romaníes, opositores políticos, discapacitados y otros grupos estigmatizados. Este reconocimiento reforzó la estigmatización social de quienes habían pertenecido a la SS,
lo que en décadas posteriores hizo más difícil que exhibieran su pasado. Por otro lado, entre los fugitivos que se habían instalado en otros continentes, el paso del tiempo solía diluir las sospechas, y solo la aparición de cazadores de nazis o la apertura de archivos podía reavivar el tema. Varios individuos llegaron a envejecer y morir sin rendir cuentas ante ningún tribunal. Otros vivieron con el miedo permanente de ser desenmascarados. Algunos también experimentaron conflictos internos, pues habían abrazado la ideología nazi con fervor en su juventud, y con el tiempo, fueron cambiando de visión o deseando dejar atrás aquellos años. Sin embargo, las demandas de justicia de las víctimas y de los familiares de los asesinados seguían vigentes, y esa deuda moral ha persistido hasta nuestros días. A mediados del siglo XX, cuando terminó la guerra, el público en general, tanto en Alemania como en otros países, disponía de información limitada sobre las atrocidades cometidas. Fue principalmente a través de los juicios de Nuremberg y de la difusión de testimonios de supervivientes como el mundo descubrió la magnitud del Holocausto. Pero el trauma y la destrucción de la posguerra dificultaron una reflexión pausada e inmediata. Además, los propios alemanes estaban inmersos en el hambre, en la reconstrucción, en la división del país entre este y oeste. Esta situación permitió que muchos crímenes pasaran inadvertidos durante largo tiempo, hasta que historiadores, periodistas, supervivientes y organizaciones de derechos humanos comenzaron a investigar. El caso de Adolf Eichmann, en 1960, fue un punto de inflexión, ya que demostró que uno de los mayores responsables del Holocausto se había refugiado en la Argentina con una identidad falsa y vivía tranquilamente como un modesto empleado de fábrica. Su secuestro por parte del Mossad y el juicio posterior en Jerusalén tuvieron gran repercusión internacional, abrieron un debate sobre la jurisdicción para juzgar crímenes contra la humanidad y llevaron a que mucha gente comprendiera mejor la logística y la escala del exterminio. También dieron un impulso a las búsquedas de otros nazis prófugos. No obstante, si bien Eichmann fue uno de los grandes arquitectos de la solución final, todavía quedaban miles de colaboradores de menor perfil. La persecución de estos individuos se topó con la inercia administrativa y con la prioridad de la política internacional en otros asuntos. Aun así, algunos cazadores de nazis lograron resultados notables, como en el caso de Josef Mengele, el infame médico de Auschwitz. Mengele escapó primero a Austria, luego a Italia y finalmente a Argentina. Más tarde se trasladó a Paraguay y a Brasil, donde murió ahogado en 1979. Aunque fue buscado por años, nunca se le pudo capturar ni juzgar. Su muerte se confirmó a través de pruebas de ADN varios años después, lo que frustró definitivamente cualquier posibilidad de llevarlo ante la justicia. Historias similares se repitieron con otros antiguos SS, si bien no todos habían tenido la notoriedad de Mengele. En la Alemania de posguerra, hubo quienes intentaron organizar redes para mantener viva la ideología nacionalsocialista, aunque la mayoría se replegó, temiendo la persecución aliada o de las autoridades nacionales. Con el paso del tiempo, la actividad neonazi se incrementó, pero a menudo con escasa participación directa de veteranos de la SS, que en su mayoría habían envejecido o permanecían en el extranjero. Además, los gobiernos sucesivos de la RFA tomaron medidas para condenar y vigilar estas tendencias. De modo paralelo, en la RDA, el antinazismo formaba parte del discurso oficial, pero también se instrumentalizaba políticamente para desacreditar a la RFA. A partir de la caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior reunificación, se produjo una reevaluación global de la historia alemana. Nuevas generaciones de historiadores accedieron a fuentes antes vedadas y se abrió un espacio para debatir el grado de implicación de la sociedad alemana en su conjunto, no solo de la SS. A nivel internacional, el interés académico por la Segunda Guerra Mundial se ha mantenido muy vivo, y siguen apareciendo libros y estudios que arrojan luz sobre la actuación de distintas ramas de la SS. Esto contribuye a comprender la dinámica interna de la organización, los mecanismos de adoctrinamiento y el papel que desempeñaron sus miembros durante el conflicto y después de él. Aun en el siglo XXI, surgen ocasionalmente noticias sobre juicios tardíos contra guardias de campos de concentración que, identificados mediante documentación o testimonios, afrontan cargos de complicidad en asesinato masivo.
Aunque muchos son nonagenarios, la jurisprudencia alemana afirma que no existe un límite de edad para la persecución de estos delitos de lesa humanidad. Los juicios suelen tener un componente más simbólico que práctico, pero a nivel ético representan la voluntad de la sociedad de no olvidar lo ocurrido. Cada uno de estos procesos se convierte en un recordatorio de que la barbarie no debe prescribir y de que la pertenencia a la SS conllevó la participación activa o pasiva en una maquinaria criminal sin precedentes. Gran parte de la narrativa histórica y social actual sobre la SS se centra en la prevención de futuros totalitarismos y genocidios. Por ejemplo, los memoriales en antiguos campos de concentración y los museos de la memoria subrayan la responsabilidad de los perpetradores, muchos de los cuales vestían el uniforme de la SS. Se enfatiza que los crímenes fueron posibles gracias a la complicidad de miles de personas, incluyendo no solo a jerarcas sino también a guardias, burócratas y otros colaboradores que, mediante su accionar, hicieron efectiva la maquinaria de exterminio. De esta forma, el pasado sigue vivo en la conciencia pública, y la figura del ex-SS ha quedado asociada al terror nazi y a la responsabilidad histórica de Alemania. En términos de legado, los hombres de la SS que sobrevivieron a la guerra y siguieron adelante con sus vidas, de manera pública u oculta, representan un reto para la idea de justicia absoluta, pues demuestran que en la práctica no todos los responsables de un genocidio enfrentan el mismo castigo o, en muchos casos, ningún castigo. También reflejan la forma en que la geopolítica de la Guerra Fría interfirió en la persecución de los crímenes cometidos por el Tercer Reich, al mismo tiempo que la inercia y las necesidades de la reconstrucción crearon zonas grises de impunidad. La historiografía sigue documentando casos y arrojando luz sobre rutas de escape y redes de apoyo, y a medida que pasa el tiempo, la conciencia global sobre la Shoah y los crímenes de la SS se asienta como uno de los momentos más oscuros de la historia contemporánea. En la memoria colectiva, el uniforme negro y la calavera de la SS encarnan la perversión extrema de un aparato estatal que se dedicó a aniquilar poblaciones enteras basándose en una ideología racista. Hoy es inimaginable pensar en la rehabilitación pública de la SS, pues el rechazo a todo lo que representó está arraigado en la mayoría de las sociedades democráticas. Sin embargo, la persistencia de pequeños grupos neonazis y la idealización de las Waffen-SS en círculos extremistas muestran que el peligro de la radicalización no ha desaparecido por completo. Con todo, las leyes alemanas y de muchos otros países prohíben la exhibición de simbología nazi y penalizan la incitación al odio. Así, la memoria de los crímenes de la SS y el Tercer Reich se ha convertido en uno de los pilares para la defensa de la democracia y los derechos humanos en Europa. El proceso global de rendición de cuentas, si bien incompleto, sí dejó un precedente importante en términos jurídicos. Por primera vez, las potencias vencedoras y la comunidad internacional juzgaron de manera sistemática los crímenes cometidos en un conflicto bélico, sentando bases que, con el tiempo, influirían en la formación de instituciones como la Corte Penal Internacional, encargadas de perseguir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El juicio a los líderes nazis y la condena de organizaciones como la SS señalaron el camino de la responsabilidad penal individual, que ya no podía escudarse únicamente tras el paraguas del Estado. Pese a las limitaciones y contradicciones que hemos descrito, este legado jurídico es de gran importancia. Al final, los hombres de la SS que sobrevivieron a la guerra representan un espectro que va desde los altos jerarcas juzgados, y en muchos casos, condenados a la horca o a largas penas de prisión, hasta los miles que permanecieron en el anonimato, ocultando o minimizando su pasado. También están aquellos que huyeron a lugares remotos y jamás fueron encontrados, los que murieron en el frente o en cautiverio, los que fueron reclutados por potencias extranjeras para servir a sus intereses, y los que decidieron reinsertarse en la nueva sociedad alemana o en otros países, esperando que el olvido y el paso de las décadas fueran su mejor protección. Este mosaico de destinos individuales refleja la complejidad de la posguerra y la dificultad de enfrentar crímenes masivos en un escenario internacional rápidamente polarizado por el enfrentamiento ideológico entre el bloque occidental y el bloque socialista. Al mirar en retrospectiva, es claro que muchos escaparon a la justicia, que la desnazificación fue un proceso a menudo superficial, y que la sociedad alemana tuvo que llevar a cabo, con el tiempo, un intenso examen de conciencia para purgar los fantasmas del nazismo. Sin embargo,
la sola existencia de los juicios de Nuremberg y de procesos similares, la labor tenaz de cazadores de nazis y sobrevivientes, y el creciente cuerpo académico dedicado a desentrañar las historias individuales han mantenido vivo el recuerdo de estas atrocidades y la exigencia moral de que no se repitan. Así, la historia de lo que ocurrió con los hombres de la SS tras el fin de la Alemania de Hitler no se reduce a un solo relato de juicios y ejecuciones, sino que abarca fugas, encubrimientos, reclutamientos secretos, reapariciones tardías y un conjunto de silencios que, con los años, fueron resquebrajados por la búsqueda de la verdad y la justicia. La reconciliación de Alemania con su pasado nazi es un proceso aún en marcha, y la figura del exmiembro de la SS sigue presente en la memoria colectiva como un símbolo de la cruel realidad de que no todos los verdugos recibieron la sanción que merecían. Pero también sirve de advertencia contra la permisividad con ideologías criminales y un llamamiento a la vigilancia democrática para impedir que vuelvan a surgir regímenes genocidas. En última instancia, la lección que deja esta historia es que, aunque el tiempo pase, los vestigios de la injusticia y el horror no se disipan fácilmente, y siempre existe una responsabilidad generacional de recordar, investigar, y en lo posible, hacer comparecer ante la justicia a los perpetradores de crímenes tan graves como los que cometió la SS en nombre de la ideología nacionalsocialista. Esa tensión entre la justicia total y la realidad política y social se mantiene presente. Muchos perpetradores quedaron impunes, otros fueron al cadalso, y algunos pocos vivieron con el temor de que en cualquier momento sonara la puerta y aparecieran quienes vinieran a arrestarlos. Con todas sus aristas y contradicciones, ese fue el destino de los hombres de la SS después de la derrota del Tercer Reich, un destino que, en su mayor parte, estuvo marcado por las circunstancias históricas de la posguerra y el nuevo orden internacional que surgió tras el conflicto más devastador que ha conocido la humanidad.